Hoy es un motivo importante para dar gracias a Dios. Bien sabéis que toda Eucaristía es una acción de gracias, toda misa. De hecho, la palabra Eucaristía significa eso, acción de gracias. Hoy la congregación da las gracias a Dios por el nacimiento, por la existencia en este mundo de una mujer, Teresa, que en el año 1843, en Aitona, en Lérida, vino a este mundo. Formó parte de una familia de varios hermanos y yo, releyendo y conociendo un poquito mejor y más profundamente esta familia, me doy cuenta de que es una familia especial, de que si esta mujer no hubiera nacido, si esta mujer se le hubiera interrumpido, como hoy se dice, su embarazo en su madre, estaríamos privados de tantas gracias y tantos dones como Dios ha donado y ha regalado a su Iglesia a través de su persona. Sus propios hermanos, su tío, su tía, es una familia de santos, es una familia de hombres y mujeres entregados a Dios. Han venido a este mundo, y ha venido Teresa a este mundo como don de Dios, como regalo de Dios, no solo a su familia, sino un regalo de Dios al mundo, a la sociedad. Me sorprende que a los 30 años esta mujer iniciara una andadura, esa andadura de una congregación que ha marcado un hito sin duda en nuestra ciudad de Villena y en muchos y muchos pueblos y ciudades de este mundo. Esta mujer que a los 30 años congrega junto a sí a un grupo de mujeres y se dedican en Barbastro, en la provincia de Huesca, a atender a los ancianos que están solos, abandonados. Sorprende una época en la que en España, víctima de las guerras carlistas, guerras civiles, una España hundida, humillada, pobre, una España políticamente destruida, donde todos son trabas a la vida religiosa. Ahí surge esta mujer que no tiene miedo a nada ni a nadie y que está llena de Dios. Y desde ese llenar su corazón de Dios, no le importa lo que dirán y no le importan las dificultades. Y se lanza al cuidado de los que le necesitan. Nos damos cuenta, y me di cuenta, de que este primer nacimiento a este mundo, a esta vida que Dios le regala a través de sus padres, en un contexto de familia cristiana, vemos que tiene inmediatamente otro nacimiento, tiene lugar otro nacimiento. Y ese otro nacimiento es el nacimiento a la fe, la pila bautismal. Esta mujer nace en el bautismo como hija de Dios. Y como hija de Dios va creciendo poco a poco en la fe. Y ella que, por un lado, vive en este mundo con los pies en la tierra, con una concepción y en un contexto cultural, social, político, económico muy concreto, con muchas dificultades, pero en un contexto religioso donde la fe se está viviendo y la vive con paz y con sosiego, está creciendo en esa misma fe y poco a poco va descubriendo, por ese nuevo nacimiento que es el bautismo, como hija de Dios e hija de la Iglesia, lo que Dios le va pidiendo a ella concretamente. Las dificultades son muchas, los problemas que le rodean son muchos, pero ella dice, ¿qué me pide Dios a mí? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? He venido a este mundo, he nacido para este mundo y no solo para vivir, sino para servir. No tiene sentido la vida en esta mujer y en nadie, pero en esta mujer, si no descubre cuál es la voluntad de Dios sobre sí misma, sobre su vida. Hoy celebramos el 175 aniversario de ese nacimiento a la vida humana en este mundo. Pero celebramos de que esta mujer, que hace 175 años vino a este mundo, repito, nació de nuevo en el bautismo y se descubrió a sí misma como parte de una nueva familia que es la familia de los hijos de Dios. Y descubrimos en ella esa faceta de servicio, esa faceta de entrega, esa faceta en definitiva de crecimiento, que esto es la santidad. Y fijaos cómo la vida cristiana y la vida vocacional no crece y no se acrecienta, no sé, desde el punto de vista meramente
externo, porque uno estudia mucho, porque uno está en un lugar adecuado, ¿verdad? Tiene influencias. No. Cuando uno se abandona en las manos de Dios, cuando uno se pone en manos de la providencia de Dios, Dios te va llevando por donde tú no sabes, pero que Él sí sabe, y te va llevando a donde Él quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios de esta mujer? Que sirva. Y que sirva a los más pobres, a los más sencillos. Hoy hablar de estas cosas y de esta situación quizás nos suene un poco anticuado, pero es así. Es así, porque ¿quiénes eran las personas que cuidaba esta mujer? La gente que no contaba en la sociedad. El Papa Francisco diría hoy las periferias. Esos hombres y mujeres ancianos, mayores, solos, en los pueblos, en las zonas rurales de aquella España del siglo XIX, donde, abandonados a su suerte, pasaban todo tipo de miserias, todo tipo de calamidades. Y ella, con ese grupo de mujeres incipientes de lo que después sería esta congregación, benemérita congregación, se puso a servir, se puso a descubrir en esas personas mayores, ancianos y abandonados, el rostro de Jesús. Lo hemos escuchado en el Evangelio. Hemos escuchado en el Evangelio que tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba hambriento y me diste de comer, estaba solo y me acompañasteis, etcétera, etcétera. Fijaos que para nosotros, en estos tiempos convulsos, difíciles que sin duda estamos viviendo, donde estamos rodeados de incomprensión, de indiferencia, donde los problemas quizás sean otros, pero el problema sigue siendo el mismo, es el egoísmo, el individualismo. Hoy a nosotros Dios, empezando por la congregación, siguiendo por la Iglesia en general y siguiendo por la Iglesia de Villena y siguiendo por cada uno de los que estamos aquí esta mañana en esta Eucaristía, nos podemos caer en la tentación de cruzarnos los brazos y decir, el mundo está muy mal, la sociedad es compleja, faltan vocaciones, la gente no responde a la llamada de Dios. Esa tentación, sin duda, la venció Santa Teresa Jornet de Ibar. ¿La venció por qué? Porque se abandonó en los brazos de Dios. Repito, cuando uno se pone en las manos de Dios, Dios hace maravillas, Dios hace milagros. Recordáis que estos días la liturgia de la misa nos recordaba el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y dice que 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, durante varios días seguían a Jesús en su evangelización. Y en un momento determinado le dicen los discípulos, Maestro, la gente está contigo ya varios días y tiene hambre, dales de comer, no, despídelos, que se busquen la vida. Y dice Jesús, no, dadles vosotros de comer. Pero Maestro, ¿cómo le vamos a dar de comer si estamos en descampado, a las puertas del desierto, y son miles de personas? ¿Dónde vamos a comprar? Y ni que tuviéramos una fortuna, no podríamos. Y dice, ¿hay alguien entre vosotros que tenga algo para comer? Y descubren que hay un chaval, un joven, que tiene 5 panes y 2 peces. Y le piden a ese joven que ponga a disposición en las manos de Jesús todo lo que tiene, sus 5 panes y 2 peces. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros? Pues que una tontería, 5 panes y 2 peces para miles de personas, eso no hay nada que hacer. Me los como yo y punto, porque no hay más. Ante los problemas del mundo, miles de personas sin fe, miles de personas angustiadas, donde vemos tanto dolor y sufrimiento a nuestro alrededor, tú dices, y quizá yo también en muchos momentos, ¿qué podemos hacer? Y Jesús nos sigue preguntando, como le preguntó a esa mujer, a Teresa de Jesús Jornet de Ibar. ¿Tienes algo que ofrecer a la sociedad? Señor, tengo mi pobreza. Señor, tengo unos panes y unos peces. Señor, soy limitado o limitada. Señor, pero lo que tengo te lo doy. Te doy mi juventud, te doy mi vida, te doy mi presente y te doy mi futuro. Señor, me pongo en tus manos. ¿Y qué hace el Señor? En aquel milagro que os decía de la multiplicación de panes y de peces. Y dice que, le dice a los discípulos, sentar a la gente en grupos de 50. Y empiezan con una cesta a repartir pan y a repartir un poco de pez. Y dice que después de dar de comer a todos, aún sobraron 12 cestas con pan y con sobras de pez. Y uno dice, ¿quién hizo el milagro? El milagro lo hizo Jesús. Está claro, ¿verdad? Pero ¿hubiera habido milagro sin la colaboración generosa de aquel joven que se fió de la llamada que le hacían los discípulos en nombre de Jesús? No. Hoy Dios sigue haciendo milagros, pero ¿sabéis dónde y cómo?
en la medida en que haya generosidad. De modo que miedo, ninguno. El miedo es a ser cobardes. El miedo es que hoy, desde nosotros como personas, como cristianos, como laicos, los que sois laicos, desde la congregación, desde las parroquias de Villena, desde la Iglesia en general, miedo a ser cobardes, miedo a encerrarnos en nuestro planteamiento y no confiar en Dios. Dios nos está pidiendo nuestros 5 panes y los 2 peces. Y Dios hace el milagro, como lo hizo en su momento con Teresa de Jesús e Ibar. Os hablaba de un primer nacimiento, el nacimiento de una mujer, una niña, en 1843. El nacimiento a la fe de esta niña por el bautismo. Y ese nacimiento doble dio lugar, por una decisión y discernimiento vocacional, a que en el año 1873 se iniciara la andadura de esta congregación. Y llama la atención, no sé si lo habéis pensado, con la falta de medios de comunicación cómodos y fáciles de la época, que cuando murió ella en 1897 ya tenía 103 casas fundadas, asilos, en el mundo, tanto aquí como en América. ¿Habéis pensado qué eso significa? Y cuando uno piensa, pero eso es humano, eso es posible, ¿de qué manera? ¿Con qué influencias contaría esa mujer? ¿Con qué poder económico y político? Ninguno. Confiada en Dios. Y confiada en Dios, hubo muchas mujeres, muchas jóvenes, que dijeron: Teresa, quiero ser como tú. Teresa, quiero entregarme como tú. Incluso en su propia familia, 2 sobrinas siguieron sus pasos y se hicieron religiosas de la congregación. Hermanos, ¿se trata de generosidad? ¿Se trata de fe? Yo os diría, ¿qué pensáis cada uno de los que estáis aquí? ¿Qué esperanza es la vuestra? ¿Estáis aturdidos y aturdidas ante lo que vivimos en el mundo actual? ¿Nos encerramos en nuestro mundo? ¿Nos damos cuenta de lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros? La vida religiosa, hermanitas, la vida religiosa es un don, es un regalo. La vida religiosa es esa experiencia por la cual Dios le dice: ven y sígueme, desde la castidad a la pobreza, ¿verdad? Y la obediencia, ven y sígueme. Y tú dices: pero porque yo me entregue al Señor desde mi pobreza, desde mi propia realidad de joven o de mujer, ¿qué voy a hacer yo por el mundo? Maravillas, Dios a través de ti, maravillas. ¿Qué es lo único que te pide? Confianza, fidelidad, aspiración a la santidad. Ese conocimiento y esa experiencia de fe que te lleva a vivir de un modo distinto. Y entonces, ¿qué es lo que te lleva a descubrir lo que otros no ven? Y ves en el rostro del hermano el rostro de Dios. Y ves en el rostro del anciano el rostro de Dios. Algunos mayores de los que estáis aquí, yo recuerdo cuando fui capellán de esta casa, algunos no estabais aquí todavía, alguno queda de aquella época cuando yo estaba aquí, y yo, que a muchos de vosotros os he visto por las calles comiéndoos el mundo, como todos, jóvenes, mayores, fuertes, y ahora os veo en esta casa, y yo digo: Señor, qué maravilla, qué regalo de Dios nos has hecho a Villena, qué regalo de Dios nos has hecho a cada uno de los miembros de las comunidades parroquiales, a la ciudad incluso, qué regalo. ¿Para qué? Para descubrir en las personas que sufren, en las personas necesitadas, en las personas que van perdiendo sus fuerzas, en las personas mayores que quizá ya no pueden vivir en su casa por las circunstancias que sean y que tienen aquí un hogar. ¿Será posible? ¿Y esto por qué es posible? Hermanitas, no pierdan la visión, porque ustedes ven en estas personas mayores el rostro de Jesús. Y esto no es una utopía, esto no es una palabra dicha, esto no es simplemente un tópico. Si no ven ustedes en estas personas mayores a Jesús, que les pide caridad, que les pide atención, ustedes no podrán servir generosamente, adecuadamente, a estas mismas personas. Y dense en cuenta que si ese nacimiento de la madre a este mundo, vida humana, su nacimiento a la fe, vida cristiana en el bautismo, hay un tercer nacimiento, y termino. ¿Y qué es ese nacimiento que yo quiero destacar? Hermanitas, cada vez que ustedes ven el rostro de Jesús en los ancianos y les miran con amor, nace
en esas personas nace la vida cristiana, nace Dios. Es decir, hacen nacer ustedes cuando miman, cuando cuidan, cuando dan de comer, cuando abrazan, cuando dialogan, es decir, cuando atienden a estos enfermos y a estos mayores, nace por la caridad en el corazón de estas personas Jesús. Y se convierten estas personas en el pesebre de Belén, donde nace Jesús. Y ustedes, al abrazar a estos ancianos, al cuidar a estos ancianos, al mimar a estos ancianos, hermanas, están abrazando al niño nacido en el corazón de estas personas. Este es el misterio de la vida de fe. Este es el misterio de la vida cristiana. Por eso, ustedes no son simplemente una institución al servicio de los ancianos. Ustedes son la Iglesia al servicio de los ancianos, que son imagen de Cristo. Ustedes son las manos, el corazón, los ojos, los oídos de Jesús, que se acercan a los necesitados, a aquellos que la providencia de Dios ha puesto en sus manos, y les dice, cuídame. ¿No se dan cuenta que el anciano, aunque no se lo diga así, le está diciendo Jesús a través de ellos, mímame, cuídame, abrázame, ten paciencia conmigo, dame de comer? Hermanas, este es el milagro, y esta es la perspectiva que el mundo nunca entenderá. Esta es la perspectiva que a ustedes les hace distintas y que a todos, los cristianos, nos hace distintos en una sociedad secularizada. En la sociedad donde vivimos, tanto tienes, tanto vales. Nosotros como cristianos descubrimos que valemos por lo que somos, que valemos porque somos hijos de Dios. Hoy, 175 años, damos gracias a Dios porque esa mujer vino a este mundo. Damos gracias a Dios porque a través de ella Dios sigue obrando maravillas en la Iglesia, en la sociedad y en el mundo. Y yo me pregunto, sin ser pedante ni ser tampoco pues un manipulador, ¿cuántos dones se están perdiendo para el mundo presente y futuro por esos niños que no vienen a este mundo, que no se les permite nacer? ¿Cuántos hombres y mujeres salvadores de este mundo por dejar de vivir, por dejar de nacer, dejan de servir en el futuro y construir un mundo mejor? ¿Cuántos, porque no han recibido el Evangelio, porque no tienen fe, porque no hemos sabido comunicarles experiencia de fe, porque no hemos aprendido a servirles, dejan auténticamente de servir a los demás en su momento, con las gracias que Dios les quiera suscitar? Hermanitas, comunidad, ancianos, voluntarios, trabajadores de esta casa, me quito el sombrero si lo llevara. Por vuestro trabajo, me quito el sombrero, porque aquí Dios hace maravillas. César, al comienzo de la celebración, nos decía que el año que viene, por estas fechas, estaría seguramente la casa abierta, inaugurada. Eso sí es un milagro. Y uno se pregunta, ¿y de dónde sale el dinero? Y la madre dice, no lo sé, no lo sé. Pues este es el milagro. Hermanitas, comunidad, Villena, si hay generosidad, a Dios no le gana nadie. Si somos fieles a Dios, Dios nos sorprende. Pues bien, que esta misa de acción de gracias sea también una misa de atención, un toque para cada uno de nosotros. Tengamos los años que tengamos. Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué me estás pidiendo? Señor, ¿qué puedo darte? Quizá los años, los achaques, pero el amor, la entrega, la generosidad, cada uno desde su propia experiencia y su propia perspectiva, y podamos dejarles a los que vengan detrás el gran tesoro que es la fe, el gran tesoro que es esta institución, que en Villena, generación tras generación, va dejando a los que vienen detrás, que es, digamos, el rostro de Jesús reconocido en esta casa, el servicio en esta casa de la caridad, en definitiva la experiencia del amor. Y yo me pregunto, ¿sabremos dejar a las nuevas generaciones en Villena el rostro de la Iglesia servidora? El rostro de la Iglesia servidora de Villena en las personas más pobres y más necesitadas. Este es el reto. Santa Teresa, Jornet e Ibars, no abandones a tu congregación, no abandones a tus hijas,
cuídalas. No abandones a Villena, no abandones esta casa y pide a Dios, tú que estás cerca de Él, que así como tu familia fue una familia de santidad, así como tu congregación es una congregación de llamada a la santidad, que nosotros seamos también capaces de responder a la llamada de Dios desde la vida estética para vivir el don de Dios, la gratuidad de Dios que nos lleva a la santidad. Amigos y hermanos, como hijo de Villena, como paisano vuestro, de verdad que me siento orgulloso de estar hoy aquí, pero me siento orgulloso de tener este trato concreto, específico, cercano con la comunidad, con la congregación, y de estar siempre, siempre pendiente de vuestra necesidad y pendiente pues, en la oración de vuestras necesidades. Amigos y hermanos, gracias a todos que en esta mañana fría del mes de enero hemos hecho un esfuerzo para celebrar esta Eucaristía y dar gracias a Dios. Que Dios, repito, nunca jamás nos dejará tirados en el camino y Dios siempre nos dará su mano. Y si la sabemos acoger, siempre encontraremos la paz, el gozo y la alegría, en definitiva, la caridad. Así sea.